te pregunto, como peronista y como abogado además, ¿qué sensación te produce que justamente un fiscal que está en el lugar en que está Campagnoli sea corrido de una investigación de, digamos, de ribetes realmente muy importantes? Y esto no como resultado aislado, sino teniendo en cuenta que Rigui fue separado cuando investigaban a Vudú. Digo, que el poder esté de alguna manera separando a aquellos que lo están investigando. Hay que ver en profundidad cómo es el caso. Yo en el caso no lo conozco. Vi porque me llegan los informes de Judicial, la nota tuya no la pude leer. No sé bien cómo el tema fue preparado. Obviamente que vamos a empezar por algo. En una república tenemos 3 poderes, muy bien divididos. Si a nosotros, cada poder no tiene que tener interferencia en el otro, por lo tanto el Poder Ejecutivo no puede jamás interferir en el Poder Judicial. Si un fiscal está investigando, yo siempre digo que, en el caso de Junín, lo he señalado en mi profesión, ¿sí?, que yo acepto, inclusive a pesar de que la ley le exige al fiscal objetividad, yo acepto la subjetividad del fiscal. ¿Por qué? Porque es muy difícil estar buscando, investigando, para tratarse de convencer uno de que es autor y separar eso y ser objetivo. O sea, uno intenta, pero muchas veces uno en la búsqueda se puede volver subjetivo. El que debe ser 100% objetivo es el juez de garantías, ¿sí? En este caso, no sé si es Capital Federal, pero si es Capital Federal, debería ser el juez de instrucción. Pero bueno, tiene que ser objetivo, ese tiene que revisar y controlar al fiscal, pero esa solución está dentro del mismo Poder Judicial. La separación de un funcionario que está investigando a un funcionario de otro poder, al menos en primer torno parece irregular. Pero también hay que ver las campañas y por qué son separados. Hubo un caso de San Isidro, no me acuerdo el apellido, pero un apellido compuesto, de un juez que estuvo recorriendo un mail muy importante que decía apoyemos al juez garantista, que lo quieren sacar por garantista, y se me dio por ir a buscar a ver por qué lo estaban separando a ese juez del cargo. Y lo estaban separando del cargo ni por garantista, también llegó que era porque era anticá, y no sé por cuántas cosas más, y resulta era porque se olvidó 7 meses a una persona detenida en una comisaría. La Cámara había dado la orden que libere, ¿sí?, y él se lo olvidó 7 meses en una comisaría. Esa era la acusación que tenía. Entonces no era por lo menos grave. Este hombre no sé, pero yo comparto con vos que si está investigando una situación que es muy sensible, como es el caso de Lazaroba, otra que decís vos también que es muy sensible, es el caso del vicepresidente, tendría ahí la menor inmiscusión da la garantía de transparencia. Rigui desplazado, Rafeca en la picota, justamente por los casos de Vudú, ¿no?, el caso Chicone. La verdad que a mí me asusta porque vos lo dijiste recién y yo tengo la sensación que lo tuyo es más una intención, un deseo, que una lectura de la realidad. Yo no siento que hoy el poder político esté totalmente separado de la justicia, del poder judicial, digo. Yo no lo siento. Yo te digo, en mi forma de verlo y de vivirlo, yo creo que sí. Alguna influencia hay, sin lugar a duda. Y vos no te olvides que, si bien es cierto que el Consejo de la Magistratura hoy nombra a los jueces, esa terna también tiene un desarrollo político escondido, que tiene un apoyo para uno, para otro lado, para que lleguen a juez, y entonces esa es la fuerza que hoy tiene el poder político sobre ciertos funcionarios, no así para correrlos. Yo, por ejemplo, para señalarte un ejemplo, se comentaba que el intendente había tenido una reunión con todos los miembros del Poder Judicial para pedirle un mayor de dureza en los imputados después del 8M, y se notó, y no sé si habrá sido casual o no, yo sé que hubo una reunión en la Cámara porque ese día yo tenía un par de audiencias y se fueron retrasando porque estaban reunidos con el intendente en la Cámara Penal, y 2 jueces de garantía no concurrieron, también me consta, pero lo que sí sé que de ahí en adelante las penas empezaron a ser mucho más graves y las excarcelaciones mucho más difíciles de conseguir y las prisiones domiciliarias mucho más difíciles de conseguir. Y tenemos que tener en cuenta que mucha gente no entiende, y yo comprendo, porque esto te lleva un convencimiento distinto, que es muy difícil de ver, que es el principio de inocencia. Estamos hablando siempre de personas inocentes, no de personas condenadas. Entonces una persona inocente
que está presa es una contradicción. Por eso existen esos sistemas de excarcelación, el de prisión domiciliaria y algún otro beneficio que concilia el derecho constitucional garantizado de ser inocente hasta que tenga una sentencia firme y, por otro lado, el derecho que tiene la ciudadanía de apartar ese individuo de la sociedad en resguardo de su propia seguridad. Por ahí el que funcionaba mejor, a pesar de la mala propaganda que tuvo, fue el sistema de prisión domiciliaria con control de monitoreo electrónico, porque lo que uno se pone a rememorar los medios y va a ver que hubo 4, 5, 10 casos de personas con monitoreo que se han escapado y han vuelto a cometer delitos. También hay gente que se ha escapado de la cárcel y ha vuelto a cometer, o de las comisarías. Sin embargo, las pulseras en la provincia de Buenos Aires eran más de 10.000. Y si lo ves desde un punto de vista utilitario extremadamente liberal y capitalista, la persona que está con una pulsera la alimenta la familia, ¿sí? Y la cuida un sistema de alarma tipo monitoreo acá. No es que tienes una persona permanentemente cuidándola. Claro. La persona que está en la unidad la alimentamos todo y pagamos nosotros a las personas que los tienen que custodiar. Sos un hombre muy vinculado al trabajo a partir del Ministerio de Trabajo. ¿Qué crees que puede pasar después de esta recomposición salarial del 50, 60 y 65% en las policías provinciales? ¿Cómo crees que va a impactar en el resto de la administración pública nacional y provinciales y en la economía global? Ese es un tema que, mira, vos casualmente lo hablábamos con un grupo de compañeros, no por el tema de la interna, sino por viste, uno tiene la costumbre de leer las noticias y por ahí conversar sobre el problema, y sobre todo cuando uno está vinculado al derecho laboral y a las relaciones sindicales. Te digo, la preocupación es importante, porque en el plano de la policía, si la policía está disconforme es porque no es real ese aumento. Lo que pasa es así. En el Estado Nacional pasa muchas veces no, en la mayoría de los casos, que se paga en negro. Entonces, esos pagos en negro no es plata que se da como un empresario particular sin figurar en ningún lado. Figura en el recibo de haber. Sí, claro. Y figura de 10 maneras distintas. Entonces, el policía en su casa, ¿sí?, cobra hoy, vamos a suponer, 7.000 pesos. A partir del aumento va a cobrar 8.500. Y voy a decir, pero ¿cómo? Si el aumento no era del 80%. No. Lo que se hace es lo que pasó también en una época en el gobierno de Duhalde. Se blanquea toda esa parte en negro, ¿sí?, y se le da un aumento. Pero si vos me hablas que tenían un básico de 1.000 pesos, 2.000 pesos, y van a 8.500, tiene un aumento del 350%. Claro. Pero la realidad no es que el aumento es tan grande. De todas maneras, sinceramente, es un convencimiento, si se podría dar un aumento de esa envergadura a todo el mundo sería fantástico. Lo que sí, no creo que esté en posiciones, honestamente, de soportar y de absorber un tipo de aumento es el privado. Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso, bueno, pero ahí tendrías que preguntarle a Julio, que es más conocedor. Es que Julio lo planteó claramente, el privado también va a pedir esa claro, pero vos hablas. Va a ser muy difícil. Julio es una persona muy sensata. Vos cuando hablas de él, de convenio colectivo, que conoce un montón, y de acuerdos con el sector empresario, él te señala de que por ahí los aumentos son injustos en algunas partes y en otras. Y, por ejemplo, lo que te digo, una conversación que hemos tenido con él. Por ahí el aumento del 20% o 25% del empleado de comercio en la ciudad de Junín, ¿sí?, puede llegar a ser justo. Pero por ahí ese mismo aumento en el empleado de comercio que trabaja en la avenida Porredón, en Capital, es bajo. Claro, insuficiente. Y claro, por ahí de un empleado de comercio de una verdulería, en el mismo Junín, más afuera, sí, es impagable. Es impagable. Entonces, y por ahí dice, nos tratan, cuando uno lo plantea, dice que queremos discriminar, y no, realmente lo que tenemos que intentar hacer, dice, es tratar de conciliar todas esas posiciones. Es difícil, porque tenés no 3 realidades como yo la pinto tan fácil. Por ahí son 20 realidades distintas. ¿Vos crees que es más difícil para el privado que para el público? ¿Vos crees que el Estado Nacional y los provinciales podrían absorber un aumento masivo de salario de esta magnitud? Yo estoy convencido que sí. ¿Sí? El privado no sé, el Estado yo estoy convencido que sí. A ver, yo lo decía anoche, tuvimos una cena, que vos no sé si, bueno, hablando de ideología, como hablábamos con vos la vez pasada, era un convencimiento pleno y absoluto de todo el mundo de que el PAMI era inviable. El PAMI no funcionaba, no iba a poder funcionar jamás, porque el PAMI es inviable, porque no alcanza, porque no se puede pagar ni tampoco los sueldos que pretende el empleado del PAMI. Hoy los empleados del PAMI son uno de los sueldos mejores pagos de la administración pública.
Están todos al día y con sus aguinaldos, todo perfecto. Al mismo tiempo, tenemos que el PAMI le entrega a todos los jubilados, sí, hasta 5 remedios, pero eso es por los avivadas, imagínate, bajo así. Hasta 5 remedios se entrega absolutamente gratis. ¿Sí? Vos presentás la boleta, digo, porque acá soy mi mamá, va y lo que mi mamá pagaba 2.000 pesos de farmacia, va, te lo entrega el PAMI. ¿Sí? O sea, hoy el PAMI funciona. ¿Sí? ¿Pero cómo? Por otro lado, tenés el caso de decir, vos, de la necesidad del Estado, en el ejercicio del patronato de los menores, de ayudar a aquellos niños que están mal. Porque eso es lo que a mí me molesta, los dobles discursos cuando te corren por izquierda y por derecha. Te muestran un niño muerto de hambre diciendo, ¿qué hace Cristina con este chico? Y por otro lado te dice, le paga esa yegua, perdón, le paga con los aportes de mi abuelo. Bueno, le llega la asignación universal. No es mucho, es una ayuda. Que el Estado, porque el Estado debe colaborar. Sí, sí, claro. Bueno, colabora con eso. Y pagan todas las asignaciones todos los meses. Los empleados de ANSES son otros de los empleados públicos mejores pagos de la administración pública. No digo que tengan el sueldo ideal, son uno de los mejores pagos. Pagan el fútbol para todos, pagan el automovilismo para todos. Y encima, eso es lo que yo decía anoche, encima roban. Son fantásticos estos tipos. A ver, si pueden hacer todo eso que antes no lo pudo hacer nadie, y la década menemista y de la Rúa nos encargó de decir que era imposible, que era inviable, que teníamos un Estado inviable, insostenible. Y esto lo pagan. Menem decía que el problema de la segunda gobierno de él fue el contexto internacional. Peor contexto internacional que este gobierno no tuvo nadie. Aparte, vos decís, no, pero el boom de la soja. El boom de la soja, cuando quisieron cobrar retenciones, se la bajaron. Entonces, la verdad, que si pueden hacer eso, yo creo que el Estado Nacional puede. Aparte, yo soy peronista y soy de Junín. Y Evita decía que donde hay una necesidad, hay un derecho. Gracias, Eduardo.